Se pronuncia acerca de la prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa radial, escrita y televisiva. Y el razonamiento es el siguiente. Indica que al haber aceptado la prohibición de comunicación con sus coimputados, testigos y peritos, y constituyendo una forma indirecta de dar a conocer cierta información del caso a estas personas a través de estos medios de prensa radial, escrita y televisiva, debe mantenerse. Entonces la pregunta que se formula el juzgado o el question es si esta regla de conducta al día de hoy, con pronunciamiento de la jurisprudencia desde los más altos niveles, me refiero a la Corte Suprema de este país, debe mantenerse o no. El Ministerio Público nos ha dicho en su disertación que esto debe mantenerse y debe garantizarse esta prohibición impuesta de comunicación con testigos, peritos o coimputados, de modo que se neutralice toda forma en que la referida procesada Susana María del Carmen Villarán de la Puente puede alcanzar esa comunicación. Por su parte, la abogada defensora de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, la doctora Merli, nos ha referido que nos encontramos ante un serio cuestionamiento a lo que es la libertad de expresión. He escuchado atentamente a la ciudadana Susana María del Carmen Villarán de la Puente, quien ha referido lo mismo y ha manifestado la presencia de regulación en sede constitucional, me refiero como un derecho fundamental a que se pueda expresar libremente, y además lo que rescato en pertinencia, independientemente de otros aspectos que también he abordado, es que existen instrumentos internacionales invocando a este juzgado que considere la vinculación de estos instrumentos al derecho nacional. ¿Qué debo expresar al respecto? El juzgado. En su oportunidad, este juzgado expresó la necesidad de imponer esta regla de conducta de prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa radial, escrita y televisiva respecto a este caso, como lo escribí, porque no existía una jurisprudencia que pudiera limitar estos alcances. Muy similar se aplicó este supuesto también para el expediente 19-2018, seguido contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el marco del proceso penal, seguido por delito de lavado de activos cometido en presunta organización criminal. La sala o el tribunal de apelaciones, como he dado lectura hace un momento, al pronunciarse en la resolución número 13, manifestó la necesidad de que esto continúe vigente por el trato indirecto que pueda tener con los coprocesados, testigos o peritos. Pero al día de hoy, esta regla de conducta es insostenible. La Corte Suprema de nuestro país, en alusión a este mismo caso que he referido, que es contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, lo ha conocido en sede de casación. En el expediente 2848-2021 nacional. Debo dejar en claro que cuando se ha tratado el asunto, estuvo referido a la medida vigente en ese entonces, que es una detención domiciliaria y otras reglas de conducta. Si tengo en consideración una detención domiciliaria, es equiparable con una prisión preventiva, es decir, es mucho más gravosa. Y
En la casación que he invocado en el fundamento jurídico octavo, dice que el deber de reserva, o sea, de reservarse respecto a sus expresiones, no es una obligación específica de la medida de coerción que puede imponerse pretorianamente, cuyo incumplimiento importaría la revocación de dicha medida, sino un deber procesal genérico para tutelar el buen orden del procedimiento de investigación preparatoria. Y luego hace expresión del derecho de participación política e invoca pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y luego concluye que el juez no puede correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que sin duda resulta indeseable en un Estado democrático. También he emitido pronunciamientos sobre la libertad de expresión, derecho que está reconocido en nuestra Constitución, y he acudido al derecho comparado para tratar este asunto. Me refiero al artículo 1, que constituyen los Bill of Rights del derecho norteamericano. E incluso he citado jurisprudencia sobre la libertad de expresión que resulta relevante como lineamientos interpretativos desde el derecho federal para todos los estados que formen parte de este país en el derecho comparado. El criterio Brandy, por ejemplo, es un precedente del caso Brandenburgo versus Ohio 395 US.444, decidido el 9 de junio de 1969. ¿En qué consiste? Estableció una prohibición en el que se cuestionaría la libertad de expresión solo en los casos que se incite a una acción ilegal inminente y que sea probable que esa incitación produzca tal acción. Otro de los casos que me llamó la atención, incluso por la dimensionalidad respecto a esta situación, es del caso National Socialist Party of America versus Villard of Skooking. Esto está relacionado, como alguna vez lo indiqué, respecto a una asociación que iba con los símbolos nazis después de culminar la Segunda Guerra Mundial en el pueblo de Skooking, en los Estados Unidos. Cuando caminaban, ellos peticionaron una autorización para, sin hacer uso de la palabra ni gritar, pudieran caminar por los condados donde se encontraban las comunidades judías más afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Y se dijo algo así como, si no te gusta lo que ves, cierra las cortinas. Esa es la libertad de expresión. Se erige algo así como, si hay un principio que fundamental que subyace de la primera enmienda, que es la libertad de expresión, es que el gobierno no puede prohibir una idea simplemente porque la sociedad lo encuentra ofensiva o desagradable. Esos son los ámbitos que se desarrolla la libertad de expresión desde el caso National Socialist of America of Skooking. Entonces, no solamente se asiente en base al análisis de la jurisprudencia comparada y nuestra Constitución enfrentada, de este modo lo digo, con la Constitución norteamericana para poder entender el tema de los derechos, sino que el stare decisis o lineamientos precedentes que vienen de las más altas instancias aplicables a todos los jueces de la República exigen esto. En consecuencia, considero que este planteamiento muy específico, como lo he reiterado, donde se impuso, según la sala de esta Corte, la prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa radial, escrita y televisiva respecto a este caso, deben cesar por una cuestión no solo analítica de derecho, como he mencionado, de la misma Constitución y derecho comparado, sino desde una cuestión sobrevenida de la actual jurisprudencia
que se ha pronunciado sobre este caso en referencia o en atención al caso Pedro Pablo Kuczynski-Goddard en la casación que he citado. En ese lado es fundada la exclusión de esa regla de conducta a través de la revisión. Ahora, en el caso del otro punto a tratar con siguiente fundamento es respecto al procesado Damião Carlos Moreno Tavares. Bueno, la resolución 12 es del 1 de junio del 2022. A computado los 36 meses, el 1 de junio del 2025, han caducado las reglas de conducta. Entiendo que esta es una cuestión declarativa, y pude haberme pronunciado solamente con una mera resolución, pero también se debe comprender que las salas o los tribunales de apelación como la Corte Suprema van imponiendo reglas en el procedimiento. Y la regla que me he impuesto es que tengan que desarrollarlo esto como una audiencia. Cuestionable o no, son las reglas que debo inclinarme porque forma parte de la predictibilidad del sistema de justicia. Ahora, hay una discusión también específica del abogado de Damião Moreno Tavares, está en relación a la devolución de la caución económica. Enfrento serios problemas para poder resolver este asunto. En ocasiones pasadas he referido de que no es posible ordenar cuando declaro la caducidad de las reglas de conducta, esta caución económica. Y eso se debe por la jurisprudencia. Jurisprudencia, ¿qué se entiende por ello? El conjunto de fallos emanados por parte de los tribunales que permiten, en todo caso, hacer aplicado un tema en concreto, sea sustantivo o procesal, y alcanzar la predictibilidad. Esta jurisprudencia a la que he hecho referencia, a ver si lo tengo, es la 58-2025 Corte Suprema, que es del 3 de marzo del 2025. Aquí el expositor es el juez supremo Luján Tupes, lo leo correctamente. Y lo primero que hace en este pronunciamiento es expresar sobre el control judicial que se hace sobre una norma jurídica, a lo que se denomina en el derecho americano como el judicial review. ¿Por qué? Porque el argumento que utiliza, aunque he manifestado más de una vez, lo hace invocando fuente europea y se pronuncia el derecho inglés. También en otras oportunidades he podido acudir a la fuente directa desde el Westlaw Thomas, donde puedo tener la información normativa y jurisprudencial sobre particular, sobre estos casos del derecho inglés. Y bueno, es también donde actualmente estudio. ¿Y qué se dice? Efectivamente, el juez, en el caso de los jueces, tienen la posibilidad de efectuar una suerte de revisión de esta ley, si resulta constitucional o no. Y uno de los casos que podría mencionar en la historia que se ha dado ha sido del caso Merrill vs. Mason, resuelto por el juez John Marshall, que es el presidente, en 1803. Es muy puntual. Se vivía una cuestión caótica en el sistema político y jueces, y se nombró, porque se nombra de ese modo, se propuso jueces para el Distrito de Columbia. Estos fueron propuestos a la medianoche, algo así se cuestiona en historia, fueron al Congreso y el Congreso los ratificó. El problema era para expedir ese título, para que puedan ejercer como jueces. Entonces, aquí viene el problema de Mason, secretario de Estado, que no quería expedir esas credenciales, y Marbury, junto con un grupo de jueces, buscaban
y le otorguen esas credenciales. Ellos acudieron directamente a la Corte Suprema y la Corte Suprema le expresó que con este fallo histórico, aplicando el control difuso en un proceso de cumplimiento, lo que acá se conocería como un proceso de cumplimiento, que no era posible satisfacer las expectativas de aquellos que habían sido propuestos como jueces, por algo bien simple. Se ha escrito mucho sobre particular, pero lo importante es que cuando se tiene la fuente uno puede entender esto claro. En el año de 1789 se dio una ley que es una ley donde se indicaba que las partes podían acudir directamente ante los jueces de la Corte Suprema. No obstante, esta ley ingresa en colisión con la misma constitución, con la Constitución de los Estados Unidos, cuando señala que la Corte Suprema solo se va mediante apelación. ¿Qué indicó? Que la forma del proceder de Marbury y las personas que lo acompañaban, que habían sido nominados para ser jueces, no era la correcta. Entonces aplicó control difuso, porque hubo una colisión entre la ley, el acta de 1789, con la constitución política norteamericana. En eso consiste. Ese es el judicial review o control judicial. Un poco curioso porque, bueno, lo que encuentro más es la invocación de una vertiente europea para entender el derecho americano. Bueno, y sin irme mucho de esto, en el fundamento jurídico 13º ha indicado que la caución es una medida cautelar independiente a la comparecencia y que tampoco requiere estar sometida a una cuestión de plazos. Y su devolución solamente se daría bajo dos aspectos, lo que indica la misma ley con una actividad probatoria o en su caso con una variación. Eso podemos encontrar en el fundamento jurídico 23º y 24º. Aproximadamente un mes después, o algo menos, o 3 de marzo al 16 de abril de 2025, se ha emitido otro pronunciamiento donde se indica lo contrario. Tengo pronunciamientos distintos, no son claros. En uno me indica que devuelva la caución, que no se puede devolver la caución porque es un constructo independiente, debe ser sometida a un debate de probanza, o en su caso una petición de variación si es que la persona se encuentra afectada económicamente, y en el otro no. ¿Qué hago como juez ante un conflicto jurisprudencial, según a mi entender? Sencillamente me basaré en la ley. ¿Y la ley qué señala? La ley señala en su artículo específico, vamos a ver aquí un momento, por favor. Uh -huh. 289.1. Aquí está. 289. Explica qué es una caución. Habla de los tipos de caución. Y el inciso 4, que es lo más relevante, dice: cuando el imputado sea absuelto o sobreseído, situación que aún no se ha dado, o siendo condenado no infringe la regla de conducta, que tampoco se ha dado, le será devuelta la caución con los intereses devengados. Es decir, aunque se imponga, a mi parecer, una caución económica como parte de una regla de conducta, exigiendo un pago que debe efectuarse en un plazo que establezca la misma resolución, no operaría lo mismo para la devolución, sino esto tendría que desarrollarse bajo los supuestos que la misma ley lo hace. Ir contrario a la ley significaría no solamente un cuestionamiento administrativo para mí, sino afectar este constructo sistemático del ordenamiento jurídico. Y teniendo en consideración que la misma Corte Suprema en el primer pronunciamiento ha indicado de que esta ley es constitucional. Entonces, por eso el doctor Speed, que defiende a Damiao, por favor, para no equivocarme de pronunciar su apellido, sé que es un ciudadano extranjero, Damiao Carlos Modeno Tavares, no le voy a efectuar no puedo estimar la devolución de su caución económica, pero sí, como he manifestado,
se puedan declarar caducidad de las reglas de conducta. Entonces hay varios pronunciamientos y ahora los voy a resumir. Uno, infundado, a ver, esta es una revisión de oficio. En todo caso, un aspecto más, perdón, que olvidado. En el caso de Domingo Arzubel Lorrieta, el abogado defensor ha coincidido con el Ministerio Público para no tratarse la revisión de las medidas de coerción de la comparecencia de restricciones ahora por una acumulación que se ha desarrollado con el caso del expediente 36 del año 2017 que está en juicio oral. A ver, ahora sí, es del siguiente modo. Infundado a través de la revisión de oficio, variar o declarar la caducidad de las reglas de conducta impuestas con la resolución 18 del 12 de julio del 2022 por este juzgado y que han sido ratificados por la resolución 13 de la tercera sala penal de apelaciones. Puntualmente, debido a que aún no ha concluido el plazo de los 36 meses que corresponde a una concordancia del artículo 272 del Código Procesal Penal y por la ley de ese entonces vigente, la 30.077. Y considerando también el pronunciamiento del tribunal, ese mismo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones que ha fijado ese plazo. Dos, fundada la revisión de oficio y excluyo como regla de conducta impuesta en la resolución número 18 del 12 de julio del 2022 por este juzgado o esta instancia, esta regla. Prohibición de efectuar declaraciones de los medios de prensa radial, escrita y televisiva respecto a este caso. Se tiene puntualmente, ¿por qué? En resumen, por el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la apelación, la Corte Suprema, está, en la casación 2848-2021 nacional con relación a Pedro Pablo Kuczynski Godard, donde ya ha tratado esta misma regla de conducta y las ha excluido. Y también no quisiera perder de vista estos dos casos que me parecen relevantes para su trato en aplicación del derecho comparado. Aquí está, que es el caso National Socialist of America, behalf of Skokie, y el caso del criterio Brandy, que es Brandenburgo versus Ohio. Parece muy importante para este caso. Ese es dos, y como tal lo excluye la regla. Y tercero, declarar, declarar fundada la revisión de oficio y la revisión de oficio es declarando caducidad de las reglas de conducta que se han impuesto desde la resolución número 12 del 1 de junio del 2022 al procesado Damián Carlos Moreno Tavares e infundado la revisión de oficio para la devolución de la caución económica por inclinarme ante el star decisis de la apelación 58-2025 del 3 de marzo del 2025 que se titula Judicial Review
de la ley 32.130. Así se ha resuelto. Muy bien, entonces voy preguntando porque es un poco largo lo que se ha hecho. A ver, vamos. Señora fiscal, se le ha notificado. Sí, señor magistrado, interponemos recurso de apelación respecto a los puntos que ha declarado fundada la revisión de oficio, el punto 2 y 3 de la presente resolución. 2 es... De la exclusión de la regla de conducta, el punto 2. Ya a la ciudadana María Carmen Miranda de la Puente, ese es 2 y 3. Y el punto 3 respecto a la revisión de oficio que declara fundada la caducidad de oficio del imputado Damián Moreno Tavares. Solo en ese extremo, señor magistrado. Pero en ese aspecto no cuestionó. ¿Aún así? Sí, ha habido un criterio Ya, por parte tema interpretativo, ¿no? Ya está bien. Los sí, temas interpretativos. Ya está bien. Vamos ahora con el Damián Carlos Moreno Tavares, letrado, doctor Speed. Señor juez, si te ponemos recurso de apelación en el extremo que declaró infundada la devolución de la caución, en ese extremo. Espero tener respuestas de la sala, a ver cómo se pronuncian estos casos también. Gracias. Ahora, en el caso de el abogado defensor que defiende a José Miguel Castro Gutiérrez, Daniela Canales Hernández, Jorge Fernando Tatalián, ¿tiene algo que manifestar? Conforme, señor magistrado, con el señor Popper. Y de Domingo Arzubial de Lorrieta, que no se va a ver aquí, también lo notifico, ¿no? Eso lo he indicado, está bien. Quien defiende a Augusto Rey Hernández de Agüero. ¿Quién defiende a Augusto Rey Hernández de Agüero? ¿Su abogada? Sí. ¿Podría activar su micrófono? No le escucho. ¿No puede hablar? ¿Podría escribir en chat lo que usted está peticionando y yo lo leo en voz alta y así queda registrado? Damián, bueno, Damián ya lo dijo yo. Diego Martín Ferrer Murguía. Sí, doctor, como comenté anteriormente, nuestro pedido es estrictamente sobre que se precise hasta cuándo va a durar las medidas impuestas. Bueno, ya lo indiqué, doctora, y se lo notifica en todo caso. Es hasta julio del 2025. Estamos aún... Hasta el 12. Sí, 12. No. Se notifica. Muy bien. La doctora Carla... un momento. La doctora Carla Bortieu dice, interponemos recurso de apelación, los determinamos en el plazo de ley. Entiendo que el recurso de apelación es por haberle declarado infundado control o la revisión de oficio respecto a su patrocinado, ¿no? De que no se levante la regla de conducta. Está bien, doctora. Así queda anotado. ¿Alguien que me olvide? La defensa de Susana Villarán, doctor. Doctora Merlin, sí, le escucho. Nosotros estamos conformes con la decisión. Está bien. He concluido. ¿Algo más que indicar, doctora Carla, porque mantiene levantada la mano? Ya, está bien. He concluido. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes.